Mateo capítulo 25, quiero leértelo así, dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El día de hoy es muy importante saber exactamente el momento de la historia en que estamos viviendo. La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, ya lo que debemos hacer. Es más, este capítulo de Mateo 25 nos habla acerca de una parábola muy conocida por todas las personas, ¿verdad? Y que nos habla acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Esta parábola nos muestra exactamente el tiempo en que nosotros estamos. Lógicamente que cuando hablamos acerca de esta boda, ¿verdad?, de esta parábola de estas 10 vírgenes, habla acerca de un novio y de unas bodas que se iban a celebrar. Estas bodas representan exactamente a Jesucristo y su iglesia. Hay que decirlo entonces que todo esto podría ser verdad hasta un lapso de tiempo, y podría comentarles lugar por lugar y frase por frase de esta parábola. Pero no me quiero quedar en eso. ¿Por qué? Porque quiero ir a mostrarle a usted en este día en qué momento de la historia estamos viviendo. Esto es muy importante, totalmente. Esta parábola, ¿verdad?, nos habla acerca de 10 vírgenes. 10, ¿por qué? Porque es un número redondo, no tiene nada más profundo. En la Biblia siempre hay 10 mandamientos, hay 10 varones para juzgar sobre todo asunto, según Ruth 4. Podríamos hablar mucho. Pero ¿en qué momento de la historia estamos viviendo? Y quiero decirle que estamos viviendo en el momento de la historia, es los últimos segundos antes del rapto. Y escuche bien, no estoy diciendo antes del fin del mundo o antes de la segunda venida. Estoy diciendo los últimos segundos antes del fin de ¿qué? Del rapto, antes del rapto. ¿Qué es el rapto del arrebatamiento? El rapto del arrebatamiento es el momento donde el Señor va a venir por su iglesia, la va a tomar y se la va a llevar al cielo, y el mundo va a seguir viviendo. Es decir, todas las personas que no han entregado su vida a Cristo, aunque tengan una religión, aunque le digan Señor, Señor, pero que no se hayan consagrado a Dios y no hayan aceptado a Jesús en su corazón, van a seguir viviendo en esta tierra. El rapto es el momento donde Jesús va a venir en las nubes, según lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 18. En el Antiguo Testamento nos encontramos con 2 casos de personas que fueron arrebatadas o raptadas. La una es Elías y la otra es Enoc, que lo vamos a topar un poquito más adelante. El rapto entonces es el hecho preliminar. ¿Para qué? Para comenzar a contar. Los que saben un poquito de teología, entonces le digo la semana 70. Si usted no sabe de lo que es la semana 70, le quiero decir entonces que se han cumplido 69 semanas y falta la última semana, la semana 70, que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza y se abre el panorama, el libro de Apocalipsis, después del arrebatamiento. Hay gente que ha dicho, estamos viviendo el libro de Apocalipsis, y quiero decirle que no es así. El libro de Apocalipsis se comenzará a vivir a partir del capítulo 6, el momento en donde la iglesia de Cristo sea llevada al cielo. En ese momento entonces vendrá absolutamente todo lo que tiene que venir. Así que estamos a punto de ser raptados, a punto de que la iglesia de Jesucristo sea tomada.
Por ejemplo, en la Biblia hay casos, ¿verdad? Y figuras y tipos de rapto. La Biblia habla acerca del diluvio. Cada vez que Dios envió algo a nivel mundial, envió siempre un aviso. El día de hoy estamos viviendo una pandemia. Eso quiere decir que es una epidemia global, mundial. Y Dios está enviando un aviso que algo va a suceder. Y le quiero decir, mi querido hermano y mi querido amigo que nos estás viendo ahora, de que debes estar listo y preparado. En la Biblia, cuando Dios iba a enviar al diluvio, que fue, ¿verdad?, el primer desastre global y mundial, primero nació un hombre llamado Enoc. Enoc, dice la palabra del Señor, que fue padre de Matusalén. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que no caminó con Dios, Génesis 6:5, en medio de una sociedad terrible, una sociedad perdida. Y dice la Biblia que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ahora escuche bien, el hijo de Enoc se llamó Matusalén. Y dice la Biblia que Matusalén fue el hombre que vivió más años en toda la historia. ¿Por qué vivió más años? Porque Matusalén era ya, ¿sabes qué? Era un aviso de lo que iba a pasar. Matusalén significa, cuando muera viene el diluvio. Es decir, que Dios les había dicho a ellos que va a venir una situación, que va a venir un problema global y el mundo iba a venir a un diluvio e iba a destruir la tierra. Pero primero Dios avisó. Después de eso, cuando murió Matusalén, el día que murió Matusalén, entonces inició el diluvio. Es decir, que Dios siempre envía un aviso antes de hacer algo y lo avisa de forma mundial. El día de hoy tenemos un aviso. Y Enoc fue arrebatado al cielo, Matusalén murió y vino el diluvio. En Génesis capítulo 18 y 19 se habla acerca, sobre todo 19, sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Envió ángeles, lo sacó a Lot. Cuando Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, entonces vino el diluvio. ¿Qué estoy diciéndote? Dios siempre nos avisa qué es lo que va a suceder. Y Dios nos está avisando el día de hoy con lo que está sucediendo en esta tierra, que Dios viene por su pueblo. Y el momento en que Dios saque a su pueblo en el arrebatamiento, entonces vendrá lo que usted no se imagina. Si usted está asustado con lo que está ocurriendo, debe, creo que, temerle más a Dios que a la pandemia. Porque lo que va a suceder después es terrible. Llegando a la parábola. La parábola nos habla acerca de 10 vírgenes que fueron nombradas por Jesucristo como insensatas y como prudentes. No fueron, escuche, nombradas como buenas y malas. No hay esa diferencia. Yo le estoy diciendo, si usted no es creyente, no es cristiano, que no, yo no soy más bueno que usted para nada, ni soy más malo. Solamente que la Biblia, el mismo Jesucristo no dijo que habían buenos y malos, sino prudentes e insensatas. Es decir, que eran gente que a lo mejor quería seguir al Señor, que querían estar en las bodas. Estas 5 insensatas tenían lámparas en su aceite. El versículo 3 lo dice, que tenían lámparas, pero con aceite, pero no tenían más aceite. Solamente tenían en sus lámparas aceite y nunca cogieron más aceite. Ahora, dice la palabra del Señor que así es el día de hoy. Hay gente que parece que es de Dios, pero por dentro no tienen nada. Les falta a ese aceite. La palabra insensata viene de la palabra moros, que es una persona desprovista de sabiduría, desprovista de sensatez, de buen juicio, que no piensa bien. Les digo en palabras comunes, oye, esto va a estar duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Según la Biblia, una persona insensata es una persona, así dice la traducción, tonta, necia, idiota, renegada. Uf, qué palabras tan duras. Está en la Biblia, sí, léalo, ahí está. Esa es la palabra moros. Es una persona que tiene lentitud mental, deficiencia de pensamiento. Esa palabra aparece para hablar acerca del hombre de Mateo 7:26, insensato, que construyó su casa sobre la arena. Habían 5 prudentes. No me quiero quedar aquí porque esto no es la idea del mensaje. Esas 5 prudentes, dice la Biblia, que tenían vasijas y aparte de las vasijas tenían sus lámparas llenas de aceite. Prudentes, la palabra es fronimos, que habla acerca de una persona sabia, cuerda, sagaz. La palabra fronimos viene de las raíces froneo, que es una persona que piensa, que es pensante, que tiene la capacidad de entender las cosas que están sucediendo. Así las dijo, esas 5 insensatas, necias, que no pueden
pensar bien y las 5 prudentes que piensan bien y que tienen la capacidad de edificar aún su casa sobre la roca. Es la misma palabra. Dice la palabra que estas 10 vírgenes estaban esperando a que venga el novio, el esposo, y de repente pues tuvieron sueño y todas ellas cabecearon, ya no aguantaron más y se durmieron. Fíjese que las 10 se duermen, no es que 5 se durmieron, las 10 se durmieron, porque dice la Biblia que tardó el esposo. ¿Cuántas personas lo dicen el día de hoy? Sí, la iglesia habla de que Jesús va a venir y no viene y no viene. Mateo 24:48 dice que unas personas, que también Mateo 24 y Mateo 25 hablan sobre los últimos días, dice que unos dijeron, el Señor tarda en venir. Hay gente que es así, pero Dios tarda en venir por una cosa, porque quiere que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, mire lo que sucedió. Tardó el esposo y se durmieron. Versículo 5. Todas cabecearon y se durmieron. Estas son las horas más conflictivas. Las horas donde uno, ¿verdad?, ya está muy cansado y dice, bueno, estoy luchando todo el tiempo, siguiendo al Señor, y ahora no puedes dormirte, no te duermas ahora. Y si te duermas, por lo menos te quiero decir que tengas aceite suficiente. Todas cabecearon y se durmieron. Versículo 6. Este es el momento de la historia donde estamos. Ahora, versículo 6, mire lo que dice el versículo 6. Entonces, ¿qué sucedió en ese versículo que es tan importante en este momento? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Este es el instante de la historia donde estamos, donde la gente está escuchando por todo lado. ¿Cuántas personas tal vez ahorita en el Facebook deben haber, no sé, miles de prédicas? Se lo aseguro. No una, no dos, miles hay. Pero este es el lapso donde estamos diciendo, Cristo viene. Donde estamos diciéndole, ese es el lapso donde se está escuchando el grito, y es un grito global. No es un grito parcial. No sabemos quién dio el grito en ese lugar. A lo mejor un amigo, un encargado. Pero el grito es la advertencia. He aquí, ya viene. ¿Sabes en qué momento de la historia estamos? En este. Estamos en el momento de la historia donde Cristo viene por su pueblo. Estamos en el momento de la historia donde el Señor nos está diciendo, el grito está dado, hermanos. Ya no es el momento donde estamos cabeceando. No. Este es el momento donde el grito está dado. Y el que no quiere despertarse es porque no lo quiere hacer. El que quiere seguir dormido. Hubieron gritos parciales durante años. El grito para mí son las señales que están bien, que hemos estado viendo. Y todos podrían ser gritos en cada región. En África el ébola, en Asia los terremotos y los tsunamis, ¿tú te acuerdas? En Medio Oriente las guerras, en Occidente el avance de la ideología de género y de todo lo que es relativo. ¿Cuántos se acuerdan del tsunami en el Océano Índico del 2004? Murieron 230,000. ¿Cuántos se acuerdan del huracán Katrina en el 2005? Murieron 1,836 personas. Se perdieron 75,000 millones de dólares. El terremoto de China del 2008, murieron 87,000. El terremoto de Haití del 2010, 200,000 muertos. Toda esta ciudad llamada Loja es como que hubiera desaparecido. El terremoto en Chile, el terremoto y tsunami en Japón, 15,000 muertos. El tifón en Haiyan, en Filipinas. Esos son gritos regionales que les pasaron a ellos. Pero el día de hoy hay un grito global. Es decir, que todas las naciones, estaba viendo hasta el día de ayer, no tengo los datos de hoy, pero hasta el día de ayer, que estábamos sábado 28 de marzo, habían 190 países que habían dicho que ya tienen coronavirus. 190 países. 30,000 muertos hasta ayer, 486,000 contagiados y 141,000 recuperados. Que no es comparado con lo que hemos visto. ¿Sabes por qué? Porque los otros gritos eran regionales. Y ahí se puede ver un poquito cómo somos los humanos. Porque nos interesa solo cuando nos toca a nosotros. Solo cuando nosotros somos parte de eso. Porque quiero darte algunas estadísticas que a lo mejor tú no sabes. ¿Sabes que cada día mueren 8,500 niños? Escuche,
8.500 niños porque no tienen que comer por inhalación. 8.500 al día. El día de hoy te he pasado la cifra, 30.000 han muerto. Pero ¿por qué está la gente asustada? Porque nos tocó a todos. Porque todos estamos metidos ahí. Se dice, mi querido hermano, que 15.000 menores de 15 años mueren por día. 1 cada 5 segundos. 1. Porque no tienen que comer. Por asepsia, porque no tienen los medios. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Eso quiere decir, mi querido hermano, que mientras estamos aquí, mientras hemos pasado 16 minutos, cuente usted cuántas personas murieron. 16 por 12 tiene que sacar, son 160, 184 personas en estos 12 minutos, menores de 15 años murieron. Y usted no se dio ni cuenta. Estoy hablando de minutos. Wow. Escuche por favor lo que le estoy diciendo. El problema está en que no nos damos cuenta de lo que estaba pasando. Se dice que hay 85 abortos por minuto. Eso quiere decir que hay 45 millones de niños que murieron por año. Y estamos asustados ahora por una pandemia, que sí es real, no le estoy diciendo que no. Sigue en su casa, por favor. No salga de su casa, es cierto. Pero a dónde voy, mi querido hermano, es que el grito ya estaba y no nos dimos cuenta. El grito es global ahora, por eso estamos asustados, porque nos puede tocar a nosotros. Mis queridos hermanos, ¿dónde está el asunto de la misericordia? Porque la hemos perdido y eso es parte del tiempo final. Dios está diciéndonos, gritándonos, ahora les toca a ustedes. Por eso estamos así como estamos. El asunto está que el grito es mundial y la preparación es global. Ya pasó el tiempo donde estábamos esperando. ¿Cuándo vendrá? No, y el grito está dado. Eso quiere decir, eso significa que Jesucristo viene en cualquier instante. En cualquier momento Jesús viene. Lo que están haciendo con nosotros el día de hoy, querida iglesia, ponga atención a lo que le voy a decir. Es la preparación para todo lo global. Un escritor israelí que se llama Yuval Noah Harari publicó la semana pasada en una revista llamada Financial Times que ya está dado todo para hablar de forma global. Este escritor, por cierto, es uno de los favoritos de un hombre llamado Bill Gates, que me imagino que usted lo sabe quién es. Y él escribió esto: vigilancia totalitaria o empoderamiento a de los ciudadanos, aislamiento nacionalista o seguridad global. Él dice que hace 10 años lo que estamos viviendo el día de hoy hubiera sido como ciencia ficción, pero el día de hoy mire lo que él propone, hubiéramos parado la pandemia si solo cada persona lleva un reloj biométrico. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ese reloj pueda marcar dónde está usted, qué temperatura tiene, qué problemas de salud tiene. Ahora, ¿qué sucedería si todos llevamos ese reloj? ¿Sabe qué hubiera pasado? La pandemia se hubiera acabado. ¿Qué está proponiendo él? Que todos, por el momento, llevemos una marca fuera del cuerpo, como un reloj, donde usted pueda ser ubicado. Y hubiera pasado que rápidamente hubiéramos acabado con eso. Pero después dice, ¿pero qué pasaría si luego más bien, en vez de llevar un reloj que está fuera del cuerpo, ahora lo podríamos poner dentro del cuerpo de la persona? Cada crisis sería solucionada. Cada pandemia sería controlada. No tendríamos los problemas que tenemos el día de hoy. ¿Sabes qué está haciendo entonces? Él dice, debemos escoger vigilancia o empoderamiento. ¿Y sabe qué él escoge? Vigilancia. Eso quiere decir que lo que la Biblia dice acerca de todo esto en el libro de Apocalipsis capítulo 13, ya lo tenemos el día de hoy listo. Hay varias páginas que usted podría ver para yo no explicarle todo esto. Podría ver una página que se llama ID 2020, donde la idea es prácticamente marcar a 1.000 millones de personas en esta tierra, en los sectores de Tailandia y algunos otros lugares. ¿Para qué? Para saber dónde están y para poder ayudarles y tener el control absoluto. En octubre del 2019, el año pasado, por favor, revise lo que le estoy diciendo. No me lo crea, no se trague así fácilmente, pero revíselo. Es fácil el día de hoy, Google lo tiene todo, ¿verdad? Busque algo que se llama Evento 201. Evento 201 es un simulacro de una pandemia. ¿Cuándo fue?
el año pasado. Escuche bien esto. Fue hecho por el Foro Económico Mundial, fue hecho por la fundación de Bill y Melinda Gates, que estamos hablando, ¿verdad?, el día de hoy. Fue hecho por en la seguridad de salud del centro Johns Hopkins. Fue el 18 de octubre del 2019 en Nueva York, donde se habla acerca de una pandemia, y esa pandemia es por el coronavirus. ¿Qué van a hacer? Dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos preparamos? Y la única forma a donde ellos llegan es a lo mismo que les estoy comentando. Hay que controlar a la gente y tener un gobierno mundial. Entonces, ¿se quieren poner un gobierno mundial? ¿Se quiere poner, mi querido hermano, una forma mundial de gobernar todas las cosas? Gordon Brown, que fue un exministro de Inglaterra, el día viernes, este viernes que pasó, 27 de marzo del 2020, no estoy diciendo la otra fecha, hace 2 días atrás, dijo y pidió a los líderes mundiales la formación de un gobierno mundial temporal para enfrentar la crisis causada por la pandemia del coronavirus. ¿Qué significa eso? Porque algunas personas, me imagino, que me están viendo por primera vez, están diciendo, y bueno, ¿y qué significa todo eso? Gobierno mundial, religión mundial, economía mundial. Significa que el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se va a poner a las órdenes. Significa que el Señor está por venir. Significa que lo que dijo el Señor a través del apóstol Juan en el primer siglo, ¿verdad?, cerca del año 100, entonces va a venir, que se está cumpliendo todo lo que dice la Biblia, que el grito está, por favor, Cristo viene, el grito está a nivel mundial. Ese es el momento donde estamos viviendo, el grito ya está. ¿Recuerdan? Despiértense, el Señor viene. Mi querida iglesia y mis queridos hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces, debemos hacer varias cosas que les quiero compartir el día de hoy. 6 cosas rápidamente. La primera es que realmente debemos llegar al arrepentimiento. Esto es para los creyentes y para los no creyentes. Lucas capítulo 13, Jesucristo habló sobre esto. Dice así, versículo del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cristo les contó acerca de las noticias que estaban pasando. Mira qué pecadores, les cayó la torre de Siloé encima. ¿Qué habrán hecho? Jesús le dijo, si ustedes no se arrepienten, lo mismo les va a pasar. Porque a veces pensamos nosotros, somos mejores. Soy mejor que el vecino. Soy mejor que la persona, no sé, que roba, que mata. Soy mejor que la persona que no hace esto. No. Jesús dijo, tiene que arrepentirse. Porque el arrepentimiento es progresivo en una persona en el aspecto de ¿qué? De que vamos avanzando en nuestra vida espiritual. La segunda cosa es que debemos seguir humillándonos. Ninguna pandemia, ninguna crisis, ningún momento en la Biblia usted puede ver que una persona la solucionó solamente con fuerzas humanas. Siempre ha habido humillación, siempre fue así. Salomón, David, Moisés, Saúl, Elías, Joel, Jonás. Cuando al pueblo de Dios se le vino encima las cosas, siempre que hicieron, se humillaron delante de Dios. Yo he visto por lo menos 5 presidentes en Latinoamérica que han salido, ¿verdad?, aún por redes sociales diciendo, tenemos que orar y tenemos que pedir ayuda de Dios. Y yo quiero felicitar a esos presidentes, ¿verdad?, de esas naciones, diciendo y reconociendo que se les fue de las manos y que la única forma es la ayuda de Dios. Lo tercero que debemos hacer es intensificar nuestras disciplinas espirituales. ¿De qué me refiero con disciplinas espirituales? Me estoy refiriendo a la oración. Y debemos ser ahora expertos en orar, expertos en buscar a Dios. Y escúchame bien, la oración que sale del corazón, no la oración que alguien dijo.
Yo encuentro por ahí gente, ¿verdad?, que manda el WhatsApp, hace esta cadena de oración, ora esto, por favor, por favor. Eso no es orar, orar es hablar del corazón, lo que sale de ti. Cuando tú te humillas delante de Dios y le dices, Señor, no sé ni cómo orar, ya estás orando. Pero hay gente que anda mandando mensajitos, ¿verdad?, por el perdón de las que envían. Y tal vez tú puedes hacer uno, pero no quiero abochornarte. Lo que quiero es mostrarte que la oración es lo que sale del corazón. Es cuando tú te humillas delante de Dios y comienzas a orar. Hay gente que va a comenzar a llamarte a orar porque ores. Y te quiero que debemos ser expertos ahora en la oración. ¿Por qué? Porque cuando salgamos de todo esto y aún estando en todo esto, te van a llamar por esto. Yo tengo varios llamados de personas que conozco, que algunas las conozco muy bien y que me han estado llamando, pastor, por favor, ore porque estoy con coronavirus. Ore porque un amigo está con coronavirus. Ore porque esto. Pero hermanos, la oración no depende solamente de quien la hace, depende del Dios que es misericordioso. El día de hoy debemos ser expertos todos en orar. Yo sé que nos están viendo, no sé cuántas personas nos están viendo ahora en vivo. Estamos como 300 y pico de personas, casi 360 personas y un poco más. Si usted aprende a orar, ¿sabes qué va a pasar? Vas a salir de esa situación. Si usted aprende a buscar a Dios, lo que va a pasar es sencillamente que las cosas van a mejorar en su vida. En este tiempo, ¿qué debemos hacer? Porque si el grito está, aprender a orar, a pedirle perdón a Dios. Si tú nunca le has pedido perdón a Dios, es el instante de pedirle, decirle, Señor, entra en mi vida, en mi corazón, toma mi vida. Este es el momento de hacerlo. La segunda cosa que debemos hacer en las disciplinas espirituales es la meditación de la palabra de Dios. Wow, hermano, yo leo la palabra y digo, ¿cómo se asemeja todo esto? Porque la palabra de Dios te va a poner listo y te va a dar poder. Vas a tener que aprenderte pasajes bíblicos para dar respuesta a las personas de lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo tercero en disciplina espiritual es el ayuno. Por lo menos tienes que aprender a buscar a Dios en ayuno. Hay cosas que no salen sino con oración y ayuno. Lo cuarto importante en las disciplinas espirituales es seguir, ¿sabes qué?, congregándote por el momento virtualmente. Que eso es lo que nos toca hacer, ¿verdad? El día de hoy estamos aquí solamente la gente que está trabajando para poder darte esta forma de llegar a tu casa. Pero gracias a Dios por los que nos estamos reuniendo todas las semanas. Cada semana estamos en grupos pequeños, ¿verdad?, a través de la tecnología. Lo quinto importante en las disciplinas espirituales es seguir predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios sana el corazón y sana el alma. La Biblia dice que la palabra de Dios es como medicina a nuestros huesos. Yo conozco de personas que se han sanado solamente con la Biblia, con la palabra de Dios, literalmente lo que te digo. Porque la sanidad de las personas se da primero en el corazón. Marcos capítulo 2, Jesús sanó a un paralítico, pero lo primero que le sanó fue el corazón. Y eso es lo que hace la Biblia. Hermano, ¿cuántas noticias tú ves al día? El día de ayer estaba viendo un reportaje, ¿verdad?, que decían que las personas han aumentado por lo menos en tres veces más lo que usaban el celular y todos los medios. ¿Y sabes qué va a pasar con eso? Sencillamente te trae preocupación. Mira lo que dijo Sultano, mira las noticias, hay más muertos, hay esto, lo están enterrando en fosa común. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero qué diferente la palabra, porque te dice la verdad. Van a haber problemas, pero también te dice cómo salir de ellos. Porque también te inyecta fe y no solamente duda e incredulidad. Y sabes qué, eso es lo que saca uno del corazón, lo que está dentro del corazón. Lo más importante ahora, la final, es el alma de la persona. Te hago una consulta. ¿Estás seguro de que cuando Cristo venga tú te vas a ir? ¿O si tienes que morir antes, te vas a ir al cielo? Si no tienes eso en tu corazón, sencillamente sabes que estás perdido. Si tienes duda, no sé qué va a pasar. He sido bueno. No se va al cielo por ser bueno. Recuerdan, las vírgenes no eran buenas y malas, eran insensatas y prudentes. Las insensatas no se prepararon, no le pidieron perdón. Eso es para nosotros. Hay que ser prudente en haber aceptado a Jesús en tu corazón, en abrirle tu corazón al Señor. Lo más importante ahora es el alma de la persona, es decir, que sea salvo. Eso no lo puede dar nadie más, sino que el mismo Jesucristo.
Esto yo creo nos ha hecho ver lo pequeño que somos, ¿verdad? Lo insignificante que es el hombre. Nos ha hecho ver lo inservibles que son las armas para luchar el día de hoy, el poderío militar de las naciones. Lo débil que es el poder, por más poderoso que sea en esta tierra, ahí hay gente, ¿verdad?, poderosa que está guardada. Nos ha hecho ver lo inútil que es las riquezas y por lo que vivimos. ¿Y sabes qué nos ha hecho ver esa pandemia? Lo importante que es Dios en la vida de una persona. Necesitamos entonces saber que el grito está dado y que debemos prepararnos y que debemos arrepentirnos, que debemos humillarnos y que debemos intensificar las disciplinas espirituales como la oración, la meditación de la palabra, el congregarnos, el predicar. Y por último, la última disciplina espiritual, la santidad. Queridos hermanos, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Juan 2:28. Este versículo es clave para lo que estoy hablando. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¡Wow! ¡Qué versículo más tremendo! ¿Qué dice? Permanezcamos en Él, para que cuando Él se manifieste no recibamos vergüenza. Mi querido hermano, es necesario que la iglesia viva en santidad. El Señor está por venir. Y si no vives en santidad, no te vas a ir al cielo. Cuarto, ¿qué debemos hacer en este tiempo y en este grito? Mantenernos sanos. Y esto de mantenernos sanos no hablo solamente de la sanidad física, sino también en la santidad, en la sanidad emocional y en la sanidad espiritual. Que este encierro te sirva para dejar de ser una persona, mi querido hermano, que anda en drogas, en alcohol, que anda en los chismes, para dejar de ser una persona que odia a los demás. Que este encierro nos sirva ¿para qué? Para perdonar a las personas que nos hicieron daño, para dejarlas libres, ya se acabó, para dejar el pasado, para dejar la culpabilidad, para salir sanos. Necesitamos salir sanos. No te olvides que la idea de esto no es solamente salir sano físicamente. Eso es lo que quiere el gobierno, diciendo, bueno, enciérrense y no salgan. Y nuevamente yo les animo, no salgan de su casa si no deben. Pero ¿para qué? ¿Solamente para mantener la sanidad física? ¿No sería mejor mantener también la sanidad espiritual? Vernos hacia adentro y dejar de hablar mal los unos de los otros. ¿No sería bueno, mi querido hermano, no inquietarse por el futuro y dejar de ser ansiosos? ¿Cuánta gente el día de hoy tiene otros virus, verdad? Brunet decía que el virus es real, pero el miedo es opcional. Yo estoy de acuerdo. Porque la gente el día de hoy no se está enfermando del coronavirus, algunos, pero se están enfermando del miedo, del terror. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, ¿será que tengo el coronavirus? Le ha pasado eso, ¿verdad? O le comienza a doler un poco la cabeza porque no durmió bien y dice, ya tengo el corona. Y lo que está el miedo, a veces es más que lo que está sucediendo. La ansiedad, la gente se está enfermando de ansiedad, de incredulidad, de la queja. ¿Dónde está Dios? Donde tú lo pusiste, ahí está. De la preocupación, la gente se está enfermando. Si no tratas con esto, entonces tendremos más problemas después que los de ahora. Recuerde que no nos gobierna la crisis ni el virus, que a los hijos de Dios nos gobierna Cristo. Dice la Biblia que dijo el libro de Filipenses capítulo 1 del apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Él no tenía miedo a enfrentarse a la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía dónde iba. ¿Tienes temor a la muerte? Es buena pregunta, ¿verdad? Y tal vez la mayoría de personas que nos están viendo estarán diciendo, bueno, ¿quién no? La verdad es que la palabra de Dios nos muestra de que los hijos de Dios debemos vivir sin temor a la muerte. Quinto, son 6 cosas, ya mismo acabo. Debemos estar alerta a lo que se viene. Porque yo veo en la Biblia que no hay ni una sola crisis, pandemia
peste, como lo llama la Biblia, que venga sola. No estoy siendo un profeta y ¿qué está, Pablito? Ibas bien, ¿por qué te metes? Porque quiero decirte la verdad. Porque nunca una peste va a venir sola. Después de la peste vienen más pestes. Anota por favor el día y la hora, 29 de marzo del 2020, 11:25. Porque esto no es solo. Entonces, ¿qué debemos estar alertas? ¿Por qué? Porque van a venir otras cosas a lo que se viene. Cuando salgas tú y ya nos dejen salir libremente, el mundo ya no será el mismo. Tú no serás el mismo. Porque si no estás atento a lo que estoy diciendo, sencillamente a lo que Dios dice en su palabra, vas a vivir atemorizado. El gobierno va a querer ayudar, te lo aseguro que sí, en todos los gobiernos a nivel mundial. Las personas van a querer ayudar, pero la única ayuda realmente que va a valer es la ayuda de Dios después de todo esto y en este momento. Te cuento una historia real, historia de la iglesia. En el siglo IV después de Cristo, la iglesia que estaba siendo perseguida, en ese momento el emperador que estaba a cargo de todo Roma era el emperador Juliano. Este emperador lo que había hecho era que estaba impresionado por lo que había ocurrido con el cristianismo. Los perseguía. ¿Por qué? Porque el cristianismo comenzó a elevar a la mujer. Antes la mujer era un objeto literal. El cristianismo le dio el lugar. Es más, en Roma había una diaconisa. Porque hay gente que no cree en el ministerio de la mujer, pero para que veas que la mujer es muy valiosa en la Biblia, había una diaconisa que se llamaba Febe. Es decir, que era parte importante de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia las había levantado a la mujer. El niño que no servía nada, le habían dado su lugar, como Jesucristo les dijo, dejar a los niños que vengan a mí, no se los impidáis. Al pobre, que era, hermano, era una basura en ese entonces, la iglesia también le había levantado y le había dado la dignidad de ser un hijo de Dios. Y comenzaron a ayudar a los pobres, comenzaron a ayudar a los niños, a las mujeres, y lo hacían por amor. Dice la Biblia que no había ningún necesitado cuando inició la iglesia cristiana. Pero en el siglo IV, este emperador dijo, wow, estos son impresionantes, tiene que hacer algo Roma. Así que llamó a todos sus sacerdotes, ¿verdad? Que tenían babilónicos prácticamente. Llamó a todos sus generales y dijeron, vamos a comenzar a hacer ayuda social. Vamos a comenzar a darle a la gente de comer. Vamos a darle a los pobres. Y trataron de hacerlo. ¿Y sabes qué pasó? Falló. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio no viene de un gobierno, viene del Espíritu de Dios y es el fruto del Espíritu. Por eso cuando salgamos de aquí tienes que estar atento, porque si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón y el fruto del Espíritu está en tu vida, Dios va a usarte a ti. Esa gente se cansó y no lo quiso hacer más. Fue la iglesia la que lo siguió haciendo. Escuche por favor. Y termino con esto. La sexta cosa que debemos hacer ahora, sabiendo que el grito está, Cristo viene, es no claudicar a nuestra fe. Mantenernos firmes en la fe. No sé cuántas personas te han dicho el día de hoy. He visto muy pocas ya. Porque antes de todo esto, ¿verdad? Vi mucha gente atea. Mucha gente que era agnóstica y cosas parecidas. Pero el día de hoy como que se están acabando. Y aquellos que dicen el día de hoy, porque si hay todavía gente que dice, bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Yo le quiero decir que son los mismos que lo ignoraron. ¿Por qué vamos a escuchar a una persona que pregunta, ¿dónde está Dios hoy? ¿Que están las cosas mal? ¿Cuándo preguntó cuando las cosas están bien? ¿Dónde está Dios? Solo hoy que las cosas, es una pandemia, la situación es difícil, ¿dónde está Dios? Y cuando las cosas estaban bien, ¿dónde preguntaste? Esta semana grabé un devocional sobre Job y Job le dijo a su mujer, cuando su mujer le dijo, Job, ya perdiste todo, tus camellos, tus vacas, tus corderos, tus siervos, tus hijos, maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, mujer, como una mujer necia has hablado. ¿Recibiremos de Dios los bienes y no los males? Bendito, y bendijo el nombre de Dios todavía. ¿Sabe qué?
Job es impresionante porque reconoció en sus momentos buenos que Dios estaba ahí y reconoció en sus momentos malos que Dios también estaba ahí. Y te quiero decir, si tú has dicho ¿dónde está Dios? Quiero decirte, Dios estuvo en tus momentos buenos y el día de hoy Dios también está. Él está aquí el día de hoy. Por eso nuestra fe no puede claudicar. Dios no nos ha abandonado. Dios no es que se fue. Nietzsche dijo en una ocasión, Dios se fue, si existió ya no existe, se fue, nos hizo y se fue. No es cierto, Dios está aquí ahora y nuestra fe debe estar más fuerte que nunca. Hebreos capítulo 10 versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Déjeme concluir, por favor. Estamos en el tiempo donde los gritos se escuchan por todo lado, y aún la creación grita diciéndonos Cristo viene. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación geme a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cristo dijo en Mateo capítulo 24, un capítulo atrás del que estamos viendo esta mañana, en el versículo 7 y 8, que habrán rumores de guerra y que habrá pestes. Y dijo que iban a ser únicamente principios de dolores. Y pidió que de esos principios de dolores la gente no se aparte de él, porque algunos dicen que el amor de muchos se enfriará. La Biblia dice en el libro de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hoy es tiempo de salvación y día favorable. El Señor Jesucristo, el día de hoy, no es tu juez, es tu Salvador. Él quiere que tú abras su corazón hacia Él, que le aceptes como tu Señor y Salvador y que puedas realmente estar convencido que si mueres vas al cielo, porque Jesús pagó por tus pecados. Tu religión no te puede ayudar, tus buenas obras no podrán ayudarte, tu forma de ver la vida debe cambiar y debe ser transformada ahora. La única forma de ser salvo, Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre sino por Él. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El mismo apóstol Pedro dijo, verdad, que en ningún otro nombre hay salvación, porque solo hay un nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, Jesucristo. El mismo apóstol Pedro se arrepintió y aceptó a Jesús. La misma Virgen María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. La misma Virgen María. Escúcheme por favor. Debemos terminar este tiempo, pero no puedo terminar sin que tú realmente reconozcas que eres un pecador. No que eres bueno y malo. No, eso Jesús no quiere. Es que tú seas sensato y estés preparado con tu lámpara llena de haberle confesado tus pecados a Dios, de haber orado, de haber ayunado, de haber estado prendido con la palabra de Dios, de haberte estado congregando, de haber estado viviendo en santidad. Pero todo inicia, la lámpara se pone aceite el momento en que abres tu corazón a Jesús y le aceptas como Señor y Salvador, y después todo lo que has escuchado. Ahí donde estás, por favor, con tu familia, te voy a invitar a que todo mundo que nos está viendo haga esta oración después de mí, y luego vamos a orar por lo que está sucediendo. Y si tienes peticiones personales, también ponlas. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dile así al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Hoy entiendo en que estamos en el último segundo del último minuto de la historia de la humanidad, antes del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Reconozco que mi religión, que mis buenas obras, que todo lo que yo he intentado hacer no me puede salvar, que el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario es suficiente. Abro mi corazón y te pido que lo llenes de tu amor, de tu paz, que tu presencia, Espíritu Santo, esté sobre mí en esta hora.
Te acepto como Señor, Salvador, Sanador, Libertador personal y me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús, hoy acepto el sacrificio tuyo. Amén y amén.